Hola, hola, namaste, bienvenidos a mi canal, gracias por conectar el día de hoy. Hoy, bueno, cinco cosas que la gente inteligente evita hacer. Cuando hablamos de inteligente, no nos referimos a conocimiento racional, no estamos hablando de cuántos libros hemos leído, estamos hablando más bien de conciencia ligada con una mente que está activa, que está consciente, que está despierta, ligada también a los sentimientos y al corazón. Antes de hablarle de estas cinco cosas, por supuesto, no dejes de suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de todos mis videos. Voy a estar subiendo consejos psicológicos, voy a hablar de espiritualidad, cosas holísticas, chamanismo, bueno, muchísimos temas, sorpresas. Así que bueno, videos todos los días. Y para comenzar, hablemos de esa primera cosa que las personas inteligentes evitan hacer. La primera es la culpa. La culpa, bueno, una palabra que nos persigue desde que somos niñitos, desde que somos muy pequeños, muy ligada también al tema religioso. Básicamente en psicología la culpa es una conducta irracional que nos ocasiona angustia existencial y también peso a nivel psíquico. Una de las cosas que las personas generalmente hacen es siempre responsabilizar a los demás, culpar a los demás de las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a culpar a los demás, nosotros nos quitamos un peso de encima, hay como una especie de alivio, y esta culpa evidentemente al no tenerla y al no hacernos responsables no nos va a permitir crecer, pero al mismo tiempo es como si nos quedáramos estancados entre ir hacia adelante o ir hacia atrás. Y vamos a quedar paralizados, ¿no? Constantemente responsabilizando a los demás. Entonces básicamente la culpa, cuando nosotros buscamos culpables afuera como el gobierno, la familia, el tráfico, la ciudad, bueno, en fin, podemos tener infinidad de culpables afuera. En mí no hay ninguna responsabilidad. Cuando nosotros tomamos el timón del barco y comenzamos a hacernos responsables de las situaciones que nos están ocurriendo, evidentemente allí entra la conciencia, entra la inteligencia conectada con esta y el corazón. Entonces, al tomar responsabilidad de nuestras acciones, evidentemente las circunstancias van a cambiar indudablemente. La culpa no es algo fácil de quitarse, es algo que ya viene arraigado con nosotros. El sistema funciona de esa forma también, es una manera de mantener a las personas estancadas, atrapadas y evidentemente evadiendo constantemente las cosas que ocurren en nuestro interior. Así que bueno, esa sería la primera cosa que las personas inteligentes evitan hacer. La segunda sería la justicia. La justicia también está ligada al tema de la culpa. Cuando hablamos de justicia, podemos imaginarnos a ese Dios que nos premia y nos castiga. También pudiéramos hablar del Estado, ¿no? De la familia, del padre, de la madre, de acciones y cosas que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Si merecíamos o no algo. Entonces la justicia, cuando nos ocurre, por ejemplo, un hecho que consideramos que es injusto, que nos puede inclusive hasta molestar, realmente nos ponemos a pensar de que ese hecho injusto está hecho para la reflexión, está hecho para el aprendizaje. ¿No será que la vida, precisamente estas situaciones nos las pone para aprender? Que no son cosas injustas que nos ocurren o que no queremos merecer. Eso es importante preguntárselo porque el tema de merecimiento, de si merezco o no las cosas, entra también dentro de lo relativo, ¿no? Para lo que para una persona puede ser un hecho justo, para otra puede ser un hecho injusto. Entonces la justicia, en este caso, que por cierto es la balanza de la justicia, ese perfecto equilibrio entre las cosas que son o no justas, creo que más bien es eso, es vivir en equilibrio, vivir en balance y no ver del mundo
como un lugar en que constantemente nos están acusando, nos están juzgando y que las cosas no las merecemos o que las cosas fueron por castigo. Entonces es importante saber que las cosas que nos están ocurriendo por algo. La otra sería el problema, los problemas. La palabra problema, también otra connotación negativa, podemos transformarla en algo positivo y ser parte de la solución y no parte del problema. Los problemas están hechos precisamente para eso, para resolver. Somos seres inteligentes desde la conciencia, desde el corazón, y evidentemente cuando resolvemos los problemas somos personas creativas, somos personas innovadoras, somos personas cambiantes, somos personas que tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de nuestro destino. Y si nos quedamos en el problema, evidentemente nos vamos a hundir en ellos. Es un poco, yo veo los problemas un poco como estos pantanos en donde uno se hunde, y a medida que vas queriendo salir del pantano te vas hundiendo más porque lo haces de forma desesperada y no lo haces con calma como se debería salir de un pantano. Entonces los problemas son situaciones que pueden ocasionar ansiedad, estrés, angustia, y si no tenemos control sobre nuestras emociones, evidentemente esos problemas nos van a comer, nos van a consumir. Entonces ser un solucionador de problemas es un poco también como resolver fórmulas matemáticas. Para eso está la vida, para que nosotros podamos y tengamos la capacidad de resolver nuestros problemas. El siguiente sería, muy relacionado con hacer lo mismo. Hacer lo mismo está también ligado a esos patrones de conducta, a esos patrones emocionales, a esas fórmulas que ya tenemos establecidas, a esos paradigmas mentales que no logramos romper. Y evidentemente, si esto no nos da resultados o los resultados son los mismos, significa que no estamos haciendo un gran cambio. Entonces, básicamente, el poder cambiar esa fórmula, el dejar de hacer lo mismo, el de renovarnos constantemente, el de ir evolucionando, eso definitivamente va a permitir que esos planes a largo y corto plazo o mediano plazo puedan lograrse, cambiando definitivamente nuestra forma de observar, de pensar y de ver la vida. Y la última cosa que una persona inteligente evitaría hacer es definitivamente el autosabotaje. El autosabotaje es una de las cosas que más difícilmente nos damos cuenta que hacemos en el diario vivir, muchas de ellas asociadas al verbo, el verbo creativo, lo que decimos, también lo que pensamos y nuestras acciones. El autosabotaje tiene que ver con esa parte de la neurolingüística, en donde básicamente cuando nos estamos expresando de forma inconsciente muchas veces decimos palabras que están asociadas a etiquetas negativas, a la duda. Vamos a emprender, no sé, un negocio, por ejemplo, y ya previamente, antes de hablar de ese negocio, estamos como dudando de si va, si no va, muchas palabras como pero, sin embargo, es que no creo, no soy capaz, es muy difícil, inclusive hasta el vale la pena, ¿no? Asociado también a una pena, a algo que está también ligado al sacrificio, ¿no? Entonces todas estas palabras de connotación negativa, de baja frecuencia, lo que están es programando a nuestra mente más bien a que las ideas, los conceptos no se den, no se expresen en el 100%. Esto ya está explicado, por ejemplo, en la física cuántica, en donde nosotros básicamente somos creadores, generadores de realidades. Nosotros podemos transformar las realidades y evidentemente los pensamientos, la palabra, la acción, ambas juntas trabajando, van a cambiar esa realidad que tenemos afuera si cambiamos esa realidad que tenemos adentro. Entonces, estemos siempre atentos a que las palabras, las acciones, los hábitos también
van a transformar nuestra existencia y eso indudablemente nos va a dar éxito en la vida. Por cierto, me gustaría saber si tienes algún hábito, alguna palabra clave de éxito, de persona consciente, inteligente, que me puedas dejar aquí en tus comentarios. Y por supuesto, no te olvides de ver mi siguiente video. Acá tengo sueños lúcidos y también por acá el de la suerte. ¿Existe o no existe la suerte? ¿Existen los sueños lúcidos? Interesantes videos. Gracias por haber estado el día de hoy. Estén pendientes de mis videos diarios y nos vemos en el siguiente consejo. Namaste.